personalmente. Así es, Oscar. Hoy tenemos el privilegio de estar con un histórico, un gigante de la patria grande, un indispensable. No es por saber el lomo, pero la realidad es que hay hombres y mujeres indispensables en la construcción del Frente Nacional y de la batalla cultural. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. ¿Cómo venimos, Julio? Bien, muy bien. También un gusto estar acá con Oscar, la compañera, con vos. Así que, bueno, vamos a charlar un rato. Tenemos de fondo un tema que se llama Latinoamérica, ¿sí? Y pertenece a un grupo de gaiteros, ¿sí? De la zona de Maracaibo, de Venezuela. Y está bueno porque ellos hacen la batalla cultural desde ahí, ¿no? Con amor, con mucha templanza y dando a conocer que bueno, el amor vence al odio, ¿no? A pesar de todo. Y estamos viviendo un momento de, podríamos decir, donde se asoman las tinieblas en Argentina, ¿sí? Donde lamentablemente vuelven los fantasmas del pasado, quieren asomarse, ¿sí? Pero al aluvión zoológico no lo puede parar nadie. Eso es lo importante, ¿no? No pudieron pararlo el 17 de octubre y no pudieron pararlo el 17 de noviembre de 1972, no pudieron pararlo el 25 de mayo del 2003. Y eso es lo importante, esas son las cosas que a nosotros nos dan fuerza. Porque decís, ¿cómo hacen los compañeros, digamos, para caminar sin astas, para estar corriendo en el desierto? No hay que estar corriendo en el desierto, no es fácil. ¿Cómo avanzar en ofensiva, no? En ese sentido, ¿cómo generar las condiciones para avanzar en ofensiva? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, lamentablemente se visualiza el sueño de Videla. Eso es algo fuertísimo. Estamos viviendo sucesos donde no sabes si los tipos, es decir, esta banda yankee del Ejecutivo Nacional, están midiendo, están saliendo a medir, o son fallas técnicas, fallas de errores de cálculo digitales. ¿Cómo lo ves vos? Por ahí digo lo siguiente, Julio, nosotros siempre avanzamos primeramente en hacer un avance en lo que hace la geopolítica internacional de la mano del doctor Oscar Audaravini, y luego nos vamos sumergiendo en la región hasta que avanzamos en la coyuntura política nacional. Así que yo quisiera, Oscar, que vayas comentando un poco los diferentes sucesos, ¿sí?, que están sucediendo un poco en Siria, también los acuerdos con Rusia, vamos tratando esas cuestiones, ¿no? Los acuerdos que hace Siria, los nuevos acuerdos que realizó Siria y el blindaje que va teniendo esa zona, ¿no? Yo con mucho gusto voy a dar mi opinión sobre esto, y como nosotros estamos filmando, luego le voy a pedir especialmente al teniente de fragata Julio César Uriel, porque no es fácil encontrarnos con representantes históricos de las Fuerzas Armadas del campo nacional. Así es. Entonces, muchas personas lo conocen, pero hay otras personas que no lo conocen, así que después te voy a pedir especialmente que recuperemos esos 70. Claro. Porque si no, mucha gente no puede distinguir dentro de las Fuerzas Armadas quiénes representaban al campo antinacional y quiénes representaban al campo nacional. Casualmente, por estos días, una persona a la cual yo tengo mucho respeto y aprecio, que es Pepe Muñoz Aspiri, presentó al general Fabián Brown como aspirante a dirigir el Instituto de Revisionismo Juan Manuel de Rosas. No funcionó, pero esto sirvió para que nosotros le explicáramos a la gente quién es el general Fabián Brown. Claro. Porque la gente no lo conoce, lo conocemos solo el pequeño grupo. Y Pepe Muñoz Aspiri es un compañero que ha caminado un tiempo con Julio César Uriel también. Ajá. Esa es otra, es decir que entre las malas juntas se conocen. Sí, gran compañero. Él fue el sobrino de quien fuera uno de los primeros armadores de Evita, uno de los primeros que salió a armar los discursos de la compañera Evita, y también ese hombre fue después embajador en Italia.
Sí, digamos que el papá de Pepe era un enorme historiador, un enorme pensador, pero a mí me resultó muy grato porque ponerlo al general Fabián Brown sobre el tapete de las redes sociales, a mí me pareció muy importante porque la campaña la está haciendo Pepe. Entonces, independientemente de si se tiene éxito o no en que el general Fabián Brown dirija el Instituto de Investigación Histórica, Fabián tiene dos grandes diplomas. El primero es un general de la Patria Grande y del Campo Nacional, pero además es un licenciado en Historia, un intelectual de primer nivel. Y es un hombre, nosotros necesitamos hombres de las Fuerzas Armadas del Campo Nacional, porque si no a la gente se le puede hacer creer que el 100% de las Fuerzas Armadas estaban del otro lado, cosa que no es así, Yendo rápidamente a la cuestión internacional para hacer un panorama, nosotros venimos de una definición electoral en Francia, pero te doy paso a vos para otro tema. Sí, me das paso, Oscar, para uno de los temas más importantes, que es presentar a las personas que transitan Viento del Sur y que son parte esencial de este programa. Qué tremendo lo que es ponerle el hombro a las radios comunitarias y todo el esfuerzo que con eso conlleva, ¿no? Tenemos la oportunidad de presentar a nuestra querida compañera Flor Gini. ¿Qué tal? Buenos días, Flor, ¿cómo va todo por ahí? Bueno, buenos días para toda la radiográfica, para todos los oyentes y para ahí los compañeros en el piso, desde aquí, desde Villa Mercedes, desde San Luis, mando un beso grande. Espero que tengan un buen programa. Así es, nos saluda Flor desde el país profundo, ¿no? Que en este momento está siendo muy olvidado o relegado. Y aquellos que no están en sintonía con el Ejecutivo Nacional de perfil yanqui, increíblemente se les hace vacío, como está pasando en la provincia de Santa Cruz o en otras provincias que pertenecen al Frente Nacional. Bueno, ¿cómo lo estás pasando por ahí? ¿Qué tal Villa Mercedes? Bueno, muy lindo, como todos los puntos de nuestra patria, ¿no? La verdad que Argentina se caracteriza por tener pueblitos y ciudades grandes, chiquitas, en cualquier tipo de su dimensión, hermosa. La gente siempre dispuesta y muy acogedora, así que muy lindo todo. Bueno, ¿qué tal, Flor? Bueno, otra vez acá en el programa con Leo, con ustedes y acá con Oscar, así que muy contento de compartir acá estos momentos de la radio. Bueno, Julio, mando un abrazo fuerte para vos, para Oscar también. Gracias por estar siempre, por acompañarnos, por ser parte, en definitiva, del espíritu de Vientos del Sur, que tiene que ver sobre todo con esta lucha, esta batalla por las ideas, ¿no? Esperemos volver más fuertes que nunca esta vez. Flor, te saludo Oscar Abudalarini, un gustazo. Y yo sé que vos no me pagás, pero yo tengo que decir la verdad sobre vos y Leo. Porque Leo es un varón, viene de cierta formación militar, nació medio malvinero, pero Flor, yo tengo que decir públicamente que vos, que sos una mujer nacida en la posguerra de Malvinas, has tomado la causa Malvinas con una pasión que merece mi absoluto respeto y también un poco de envidia. Yo envidio que vos como mujer te hayas incorporado, te hayas metido tan profundamente en esa cuestión y junto con Leo le estés dando este programa, esta impronta tan malvinera como latinoamericana en la Patria Grande. Así que para mí es un honor saludarte y felicitarte por esta patriada. Bueno, muchas gracias, Oscar, y sí, ya que nombraste Malvinas, ya no puedo dejar de mencionar temas que van surgiendo y que uno me enteré que el aeropuerto de San Pablo da puerto a los Hércules británicos para que hagan los viajes desde San Pablo hasta Puerto Argentina. Eso la verdad que es gravísimo y se está incrementando cada vez más los vuelos desde San Pablo a Malvinas, a Puerto Argentino. Nadie, por supuesto, desde el Ejecutivo Nacional hace nada, ni brasilero ni argentino, ¿no? Porque, otras ideologías, sobre todo esas ideologías que están tan en contra de los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Y están en contra de
la unidad latinoamericana y de la unidad de la región. Así que bueno, levantamos la voz una vez más en contra de estas cosas que nos suceden a todos los latinoamericanos, ¿no? Porque Malvinas es una cuestión regional, no es solamente un reclamo por parte de la Argentina. Así que aprovecho para saludarte a vos, Oscar, y agradecerte también, tanto a Julio como a Oscar. La verdad que en ustedes encuentro referentes de estas luchas, de estas ideas, y sobre todo a uno le llenan de ganas verlos a ustedes más que nada, ¿no? Así que el agradecimiento es mío hacia ustedes, y bueno, un saludo a mi compañero Leonardo y a todos los oyentes de la Radio Gráfica. Venías caminando, ¿por dónde, Oscar? Y te interrumpimos ahí con un llamado. Con un pequeño paneo sobre lo geopolítico. Bien. Porque a veces hay cuestiones de geopolítica que los medios generales no tocan, y nosotros tenemos la obligación de tocarlo, no solamente para saber lo que pasa afuera, sino porque eso representa sistemáticamente una interpelación y un ejemplo para nosotros. Mucha gente se pregunta por el fenómeno de Donald Trump, el presidente de la potencia imperial más grande del mundo, y todo el tiempo las preguntas se las hacen como si él fuera un personaje aislado de la política. Y a veces la gente no tiene claro que, aunque su poderío sea enorme, las reglas de juego de la geopolítica en tanto poder hacen que todo el tiempo las acciones de Trump tengan un freno, no en sus buenos deseos, sino en el poder que le enfrentan otras potencias que están marcándole la cancha. Ustedes saben que recientemente el presidente de la Argentina fue a conversar con el presidente Trump. Entonces, las orientaciones geopolíticas que pretenda darle el actual presidente argentino en su relación con Estados Unidos es una. La que el presidente Trump va a hacer puede ser otra. Nosotros estamos aprendiendo mucho, y yo quiero compartir esto con el teniente de fragata Julio César Urien, son los conocimientos militares que nos enseña la guerra de Siria, político-militares, militar-políticos. Porque en cierto contrapunto con Malvinas, Siria es un país mucho más pequeñito que nosotros, con una ofensiva militar contra ellos fenomenal, pero a diferencia de nosotros, Siria logró establecer una alianza político-militar con el Papa Francisco, con Rusia, con China, con Líbano, con Irán, con las milicias kurdas, con las milicias católicas libanesas. Entonces, esta forma de hacer la guerra de un paisito tan pequeñito contra la potencia militar de la OTAN es fuente de enseñanzas enormes para nosotros. Y me duele decirle al teniente de fragata que a veces yo tengo muchos amigos militares, de un lado y de otro, y a veces me cuesta mucho interesarlos en discutir las cuestiones prima facie militares de la guerra siria. Y eso hace, y esto lo vas a explicar vos mucho mejor que nosotros, a la forma en que el intelecto y el alma de nuestras Fuerzas Armadas ha ido siendo colonizada, logrando que tengan cierta apatía y desinterés por algo que debería ser el ABC para un militar, que es estudiar las relaciones. ¿Y qué pasa con las guerras? La guerra más grande que nosotros tenemos en este momento es en Siria, y está llena de cuestiones militares, de cuestiones políticas. Y sobre todo lo que para mí es la enorme enseñanza de Siria son las alianzas, que en mi opinión Argentina no pudo, no quiso, no le dejaron entablar durante la guerra de Malvinas. La guerra en Siria ya lleva muchos años, atraviesa distintas etapas y parece cada vez más difícil que logren demoler a ese pequeño país. Es un pequeño país con un fuerte contenido político. Es un pequeño país y donde no hemos explicado suficientemente a la gente que aunque podamos tener discrepancias con la conducción política del presidente sirio, es uno de esos países donde reina una enorme libertad confesional. Es un país lleno de católicos, lleno de judíos, lleno de musulmanes. Es un país con una política de inclusión de los credos o religiones muy grande, es un ejemplo.
es un ejemplo. Por otro lado, quería comentarte que tenemos conocimiento que este 5 de mayo en Siria se realizó un acuerdo con los grupos, excepto Al-Qaeda e ISIS, con los otros grupos de choque se realizó un acuerdo, podríamos decir, de paz, ¿sí? Y el gobierno de Siria va a ir exclusivamente por las células de Al-Qaeda más las células de ISIS. Lo que se está discutiendo, por lo que yo conozco geopolíticamente en el mundo, es qué va a pasar con los actores locales de la guerra, esto que vos decís. Pero qué pasa con los grandes actores, porque en Siria se agarran a tiro ciertos actores. Pero Siria es nuestra primera gran guerra, donde los grandes actores que reinaban solitos antes, Estados Unidos y la OTAN, ahora están discutiendo a los tiros y con maniobras políticas con Rusia y con China. Se está discutiendo esto. Y aunque parezca mentira, y esta es la complejidad de la política en la guerra, aunque parezca mentira, Rusia, especialmente Rusia, está tratando de darle una mano al presidente Trump y a los Estados Unidos para ayudarlos a salir lo mejor parados de lo que a mí me parece en términos militares, y yo me importaría mucho tu opinión, me parece que es una de las primeras grandes derrotas militares, primero, o político-militares, de la OTAN y de los Estados Unidos, desde que implosionó la Unión Soviética, porque desde que implosionó la Unión Soviética, ellos se lanzaron a guerrear contra Irak, contra Libia, contra todo el mundo, que eran países que estaban aislados en sus alianzas, que hicieron en el caso de Libia y de Irak una defensa nacional maravillosa, aislados. Por eso fueron avasallados. Porque después que implosiona la Unión Soviética y que China todavía no es suficientemente poderosa, la OTAN, Estados Unidos, Israel y Turquía tienen una especie de piedra libre militar absoluta, siempre que logren aislar esos países y siempre que esos países se dejen aislar. Entonces, mi opinión, que se comparte con muchos especialistas en geopolítica, es, por eso le damos tanta importancia a la guerra en Siria, que esta es la primera guerra donde grandes actores, pesos pesados en lo militar y lo político, le empiezan a decir, primero Obama y ahora Trump, macho, acá las reglas del juego han cambiado. Sí, yo creo que lo que muestra la geopolítica mundial es que, como decís, es un parate a Estados Unidos, la OTAN y Europa, que, como había muy bien definido en la política norteamericana, iban por 7 guerras, ¿no? Afganistán, Irak, Libia, ahora venía Siria, después venía Irán. Y bueno, en esta transición del mundo unipolar a un mundo multipolar, estamos viendo de que hay una limitación. Que además tenemos otro conflicto en el mar de China, en Corea y en América Latina. Porque en América Latina Estados Unidos quiere retomar el control de su patio trasero. Ahora tenemos el conflicto, que vos hablás de Siria, pero lo tenemos que se está manifestando en Venezuela. Claro. Esta guerra de baja intensidad, esta guerra del caos controlado en función de los nuevos tipos de guerra, que vos decís de temas militares. Hoy no solo está el enfrentamiento de los ejércitos, sino de los nuevos ejércitos privados mercenarios, porque todos estos ejércitos no son tropas norteamericanas, los manejan norteamericanos, los crean estos ejércitos mercenarios como ISIS, que son manejadas por empresas privadas. Entonces hay que ver cómo se va dando este contexto. Ahora, yo creo que acá, que hablamos de Malvinas, el problema yo creo de la Argentina es que necesitamos una conducción política e ideológica de un campo nacional y popular. Yo creo que el gran problema que tenemos en la historia argentina es que yo que tengo mi edad, vos y otros vamos viendo esta alternancia de dos proyectos de países que no se terminan de definir. Entonces, yo creo que el peronismo, vamos a hablar del irigoyenismo, pero hablemos de los federales, pero hablemos del peronismo. Bueno, la revolución que inicia Perón en el 45, usaba un sector del ejército, pero después continuada y dándole una trascendencia a partir del movimiento obrero del 17 de octubre, no pudo consolidar los cambios estructurales, por más que avanzamos con la Constitución del 49, porque vino ese golpe, pero no se terminó de consolidar. Y sucesivamente tampoco se terminó de consolidar. Entonces tenemos esto, un gobierno popular
como el último con Néstor y Cristina, que hace transformaciones pero tiene sus limitaciones. Entonces, hoy nosotros tenemos que ir viendo esa conducción política, ideológica, más allá del liderazgo que hay que ir conformando, como para cuando volvamos el proyecto nacional y popular, nosotros hagamos las transformaciones necesarias como para no estar en de que avanzamos 10 años, retrocedemos 20. ¿No? Después vamos a hablar un poco de la coyuntura actual. Pero todo está relacionado, porque así como planteaba Néstor, Chávez, etcétera, que nosotros solo tampoco podemos enfrentar a nivel internacional, lo tenemos que hacer a nivel latinoamericano, que es un poco lo que se venía avanzando, pero que en cierta medida también opera el imperialismo, ¿no? Con esto que pasó en Brasil, acá en Paraguay, en Honduras. Pero bueno, todo esto hace este tema de geopolítica que tenemos que ir viendo. Pero me parece fundamental que hay que profundizar es esta conducción del campo nacional y popular, de un partido con programa, con este proyecto de nación, porque después hablemos de los militares, pero los militares tampoco tienen en la cabeza un proyecto de nación, como tampoco lo tiene la dirigencia política. Así es. Eso es clave. Claro. Julio es un hombre que realmente tiene un proyecto de nación y también ha sido formado en materia de defensa, y en ese sentido vamos a estar desarrollándonos a lo largo del programa. Nos vamos a nuestra primera tanda y ya volvemos. Ok. Julio, venías hablando a fondo en materia de defensa. Sí, hoy lo que hablábamos recién en entretiempo con Oscar, ¿no? Lo que tenemos una concepción de nación como sufrimos hoy frente a esta dirigencia que es expresión de este poder económico que es sirviente del poder globalizado, que no tiene una concepción de nación, ¿no? Entonces nosotros evidentemente enfrentamos esta realidad y vamos viendo cómo nos van condicionando nuestro futuro, porque yo creo que todo es hacia un proyecto que ellos impulsan. Mismo que nuestro proyecto es un proyecto integral. Ellos hoy nos están atacando, agrediendo en forma integral, en lo cultural, en lo social, en lo económico, deuda externa, en lo geopolítico, en lo territorial. Está todo amenazado nuestra nación como nación. Entonces tenemos que ir viendo qué respuesta vamos dando. Yo creo que esta marcha del 2x1 es un piso muy interesante que se le puso un parate, esta política de revertir esta política que ganamos de defensa de los derechos humanos, pero es un piso, porque esta misma reacción no la vimos con la población para plantarse frente al nuevo endeudamiento, que nos están endeudando por generaciones, o a aquella modificación de la ley de tierras, que incluso este nuevo decreto que sacó el presidente, en el cual pone como garantía de la deuda externa los tribunales en Nueva York y en Inglaterra, pone los recursos naturales. O sea, está jugando, nosotros como nación están jugando. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos enfrentando esto también en forma integral. Entonces yo presido esta Fundación del Agua, que hace poco estuvimos en el Agua Escondido desafiando a John Lewis y esta política. Nosotros creemos que hoy el campo popular, los sectores populares, sobre todo los sectores sindicales, los trabajadores y los jóvenes, también tienen que asumir la defensa de nuestra soberanía, no solo las reivindicaciones propias de cada sector, sino en los hechos empezar a defender también estos temas de soberanía. Porque también hoy los militares cumplen órdenes. Entonces un militar no puede hacer una declaración porque lo echan. Entonces el campo popular sí se tiene que plantar y denunciar lo que está pasando con Malvinas, con esto de los recursos naturales, como entregan Vaca Muerta, como entregan el litio, todos estos acuerdos que se hace con la Rothschild, con la Shell, etc. Entonces, bueno, hoy el campo popular tiene también que presentar una estrategia para enfrentar en forma integral este proyecto que viene por la nación. Yo coincido profundamente, y a veces los legisladores dicen quiero hacer una cuestión de privilegio. Yo no soy un formalista, pero yo quiero hacer una cuestión de privilegio. A mí no me digas doctor, si a él no le vas a decir teniente de fragata. O nos decís compañeros los dos, o nos ponés los títulos que corresponden. Él te hace el parate automático. Y yo insisto con esto, perdoname, porque las palabras general, teniente de fragata, comodoro, forman parte de un prejuicio de colonización que tenemos en el campo militante joven. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso quedamos los de la tercera edad solo hablando de estas cosas. Y yo creo, como acaba de decir el teniente de fragata, que nosotros tenemos que ver militantemente cada cuestión de soberanía, porque las cuestiones de soberanía, en mi opinión, yo conozco mucho las juventudes. Mi hijo
dirige una juventud, una organización militante que encima se llama La Chávez. Pero yo hablo todo el tiempo con ellos y ellos por respeto, cuando yo hablo de soberanía, de Malvinas, de Lewis, me escuchan, saben que es importante, pero a la vez vos detectás que tiene una limitación interna. O sea, están enfrascados, pero a la vez encerrados en la polémica de la coyuntura, en lo doméstico o en lo local, que es importantísima. Como dice el teniente de fragata, esta marea, este tsunami contra el 2x1 es importantísimo. Pero voy a recalcar un punto. A la vez que la Corte hace esta jugada, casi al mismo día, Macri dictó un decreto para desafectar financieramente al ejército. Decreto de desfinanciación importantísima que le hizo decir a un hombre de la derecha nacional como Rosendo Fraga, temo que esa función social del ejército, que era ir a apoyar a la gente en las inundaciones, esa función social requiere dinero para sacar. Bueno, él dice, temo, dice Rosendo Fraga, y yo también temo, que este decreto de desfinanciación avance en el desmantelamiento del ejército, en un punto preciso, la relación del ejército con la comunidad. Entonces, nosotros metimos 10 millones de militantes por el 2x1, pero ese día nos metieron por atrás la desfinanciación de las Fuerzas Armadas. Entonces, y ahora quiero ir a una segunda cuestión. O sea que lo que me está diciendo, compañero, es que fue un teatro de operaciones para marear a la gente y meter y que pasen esos elefantes por atrás nuestro. Claro, porque ellos te juegan y no tenemos que desmerecerlos. Como dice el teniente Fragata, ellos ejecutan una política integral. Hoy contra Milagro Sala, mañana contra el 2x1, allá con Lewis. Es una política integral en todos los frentes. Ellos siguen un manual de procedimiento. Entonces, yo creo que a las juventudes militantes, porque forma parte de la obligación que tenemos con el teniente Fragata de transmitir nuestra experiencia, tenemos que darle ejemplos concretos de militancia. Cómo se milita la soberanía. Una es cómo se milita Malvinas. Y otra muy importante, el teniente Fragata tiene más nivel que yo para explicar. Después de Malvinas, a principios de los 90, un empresario inglés, Lewis, instala una base territorial en la mitad de la Argentina, donde aparte de enormes extensiones de tierra y copamiento de lagos y demás, él instala un aeropuerto que, según los pilotos a los cuales consulté, ese no es un aeropuerto civil, es un aeropuerto de porte militar para poder recibir cazabombarderos, transportes militares y demás. Fue el gobierno de Menem el que le dio bandera verde para esto, y solo recientemente han aparecido, casualmente, un poco motorizados o conducidos por el teniente Fragata, nuestras primeras protestas, nuestros primeros reclamos. Entonces hay que explicarlo, muchachos jóvenes. Así como tenemos que llenar la plaza por el 2x1, tendríamos que meter gente en la plaza por el aeropuerto John Lewis. Sí, ahí hay por lo menos la Patagonia y en el Sol, que son no más de 30.000 habitantes, movilizaciones de 15.000. Toda esa región, más Bariloche, Viedma, incluso Esquel, empiezan a tomar conciencia, porque John Lewis no solo se apropió de un lago, sino que construyó, se apropió de todas las tierras, una mansión, que es un centro geopolítico del poder global financiero, donde recibió Obama, Macri, el presidente de la Coca-Cola. Es un búnker que tienen, donde definen grandes políticas. Que a su vez sigue avanzando, porque avanza con ahora que quieren hacer un mini Davos en el pie del Perito Moreno, que se llama la Pampa del Luden. Tiene este aeropuerto a la misma altura del paralelo 42 sobre el Atlántico, donde hay denuncias que han venido aviones de Malvinas. Entonces se van apropiando de todos estos sectores. El problema es también cómo los vamos enfrentando. Ahora, bueno, ya toda esa comarca se ha empezado a movilizar. Nosotros lo que hicimos hace 2 meses fue como John Lewis con testaferros argentinos.
siempre tenemos, ¿no?, el problema de los traidores a la soberanía, organizamos una marcha y llegamos al lago, porque así muy rápidamente Joel Lewis de la Ruta 40 compró todas las tierras alrededor y se hizo un camino privado. Y nadie puede llegar al lago. Entonces, había dos caminos, porque por constitución tenía que haber un camino de servidumbre, y existe que ellos aceptan un camino por tierras privadas, que es el camino de montaña, que para llegar al lago tenés que estar 3 días por alta montaña, y el último tramo prácticamente no existe. Hay un camino que ordenó la justicia hace 10 años, que lo tiene que hablar el gobierno y el municipio, que no lo hacen. Entonces, la población no tiene acceso a ese lago. Nosotros fuimos por el camino de montaña, lo organizamos, si vos querés, desde el punto de vista militar, si querés, ¿no? Una planificación, ¿no? Mandamos exploradores de montaña, jóvenes exploradores, montanistas, que recorrieron todo ese camino de montaña, y después organizamos toda una columna de 26 compañeros, pero fuertemente de compañeros trabajadores de distintos sindicatos, como el Sindicato del Cuero, el Sindicato de Arte Capital, SUTEBA, ATE, los portuarios, la bancaria y agrupaciones de la Cámpora, de Quebracho, de Nuevo Encuentro, jóvenes, ¿no? Los entrenamos, hicimos un acampe previo ahí en el municipio de Mercedes con el intendente Usterros, y organizamos planificadamente y llegamos al lago. Por supuesto que en el trayecto el gobierno puso gente especializada de montaña, gendarmería que no seguía, gente de la policía de la provincia cuando llegamos al lago, gente de medio ambiente. Entonces, cuando llegamos nosotros, toda una columna bien planificada, organizada, nos encontramos con este sector. Y por suerte que nosotros, por el peso político que llevábamos, se resolvió pacíficamente, que no resolver esta contradicción de forma pacífica, y por la cual pudimos llegar al lago. Ellos se replegaron, toda la gente, la patota, Joel Lewis, de la mitad del lago para el otro lado, y nosotros acampamos en esa zona. Y al regreso, bueno, un grupo nuestro entrenado volvió por la montaña, y el grueso, como ese camino es intransitable para la gente común, que lo demostramos, tuvo que salir por el lado donde está la propiedad de Joel Lewis, por supuesto con gendarmería, prefectura, y demostramos que ese camino es inviable. Entonces ahora estamos organizando con la Asamblea del Bolsón, que es la Asamblea de la Tierra y el Agua, que está toda la comunidad del Bolsón, mapuches, todo, para hacer una segunda marcha por ese otro camino de Tacuifín, es el camino que ordenó la justicia. Ahora presentamos una nota a la gobernación, y que el 24 de septiembre vamos a ir 200, 300, 500 compañeros, vamos a hacerlo nosotros al camino, ¿viste? Como con gente de la universidad, vamos a hacer los puentes y vamos a llegar al lago. Con esto quiero decir que los sectores populares tienen que asumir estos temas. Entonces, por eso lo organizamos de esta manera. Ellos también nos temieron. ¿Cómo que vienen todos estos compañeros organizados, claro, mandaron exploradores, todo? Claro. Y la presencia, y en paz. Nosotros tenemos el antecedente de nuestra fundación, con el velero La Sanmartiniana, de estar presente en el Atlántico Sur, en Malvinas, con jóvenes, pasaron más de 2000 jóvenes, porque la presencia también es eso, soberanía. Y esto también nos acerca con aquellos militares con conciencia nacional, que hoy tampoco pueden expresarse. Claro. Siempre existió una línea histórica, como vos decís, el general Brown, como lo tuvimos a Mosconi, a Sabio, a Perón, a Valle, y que en el caso nuestro, y que nosotros reivindicamos. Pero es necesario que este sector esté muy ligado con los sectores populares.
¿no? Entonces, estos temas que nosotros en la práctica venimos llevando adelante. Que se junta toda la política que llevas vos, porque esto también es un problema cultural. Esto que dijiste, que le quitan el presupuesto a las Fuerzas Armadas, sobre todo para la acción social. Ellos necesitan aislar a los militares y que se encierren en los cuarteles, que no se comuniquen, que no tengan contacto con los sectores populares ni con el pueblo. Entonces los vacían. Ese es el objetivo. Y vos sabés que en este momento la estrategia del imperio, acá lo que te buscan es llenarte de información, lo sensorial, pero que vos no razones, que vos no profundices. Claro. Entonces te quedás con las imágenes, ellos manejando todos los medios de información, más las redes, que en ese sentido son muy profesionales, con los roles, te cambian y te presentan una Argentina virtual que no se da con la realidad. Entonces, como decíamos, esta marcha, en la cual le pusimos un parate al retroceso en la política de derechos humanos, con esto hay que avanzar ahora en estos temas de soberanía, porque si perdemos la nación, no vale nada ser nacionalistas, a la izquierda, a la derecha, perdimos la nación. Y hoy está en juego, en el futuro, está en juego estos temas. A mí me parece que el teniente Fragata está ayudándonos a entender lo que es un buen manual de procedimientos en estas luchas. Y él tiene la decisión y el poder de organización para llevar a la práctica lo que él dice muy bien. Yo no puedo hablar de la soberanía de mi país si no la ejerzo. Porque si no la ejercemos nosotros, la ejercen ellos, se apropian ellos. Es decir, digamos, militar la soberanía o no. O la militas o te la afanan. Y cuanto menos vos hagas, más impunidad tienen ellos. Entonces, en este caso, el teniente Fragata describe muy bien el trabajo que iniciaron, porque iniciaron, esto es una confrontación de largo plazo. Entonces él ha dicho, no nos organizamos de cualquier manera, no mandamos 5 personas, porque ustedes mandaban 5, los hacían pomada. Entonces se organizaron bien, hicieron la primera jugada, y al hacer la primera jugada bien hecha, no los pudieron atacar. Entonces ahora van a hacer la segunda. Muchas veces hemos discutido, y lo hemos discutido con Leo, con Flor, incluso con veteranos de Malvinas. Es verdad que Malvinas militarmente está ocupada por ellos. Simbólicamente no, políticamente no, culturalmente no, artísticamente no, deportivamente no. Entonces, cada vez que vayamos a Malvinas, a la Malvinas del Atlántico Sur o a la Malvinas de acá, tenemos cosas para hacer. Y el teniente de Fragata ha inventado, porque se le ocurrió a él, esto de armar un velero para ocupar la soberanía de las aguas y del archipiélago. Entonces, esta es otra manera práctica. Supongo que ese velero lo habrán armado juntando mango tras mango. Me duele decir, yo hubiera querido que él me diga, yo tuve un apoyo fenomenal y me dieron $4 millones para hacer un velero de porte donde yo pueda llevar 200 personas. Meter 10 veleros. Meter 10 veleros. Lo hemos discutido con ustedes. Entonces acá tenemos una lucha por la soberanía, una cuestión Malvinas, que tiene que ver con el recupero, el respeto y el honor por lo que se hizo, pero tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, porque vos hiciste y tu grupo con el velero hasta donde llegaron en ese momento. Ahora van por más. Ahora vamos por más. Sí, duele por ahí cuando desde el Frente Nacional se invirtió lo que se tenía que invertir en hombres como Julio. Julio Urien es alguien que viaja en auto, en colectivo, en bondi, en avión. Le falta viajar a dedo por ahí, pero bueno, él milita la soberanía igual, caiga quien caiga y pase lo que pase. Y eso es algo que da fuerza y esa es la bandera que él lleva, y eso es algo que produce una oxigenación o una nafta en los compañeros que el flaco de 20 años o de 25 dice, no, yo no, si este hombre, si mi capitán, ¿sí? que está comandando el velero o que está comandando este peregrinaje hacia el territorio expropiado por el magnate Joe Lewis, se viene casi a dedo, ¿cómo no? Yo voy a salir, pedir unos días mi laburo para salir a militar la soberanía, ¿no?
y eso es lo importante. Hablando de militar la soberanía, y recién nuestro querido compañero Julio César Ruren comenzaba a abordar el despliegue de lo que es el velero La San Martina, uno de las embarcaciones pertenecientes a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, y en ese sentido lo que es abordar una salida desde Buenos Aires hacia el sur de nuestro continente, hacia el Océano Atlántico, a ese otro país que es el Océano Atlántico, ¿no? Y se recorrió hasta Isla de los Estados y mucho más. Avanza, Julio. Sí, nosotros hicimos este viaje también con esta finalidad, ¿no? Que los sectores, como decimos, los sectores populares, sobre todo la juventud, ¿no? La estudiantil, la militante de los barrios, la sindical, conozcan estos espacios. Como decimos, no se puede defender lo que no se ama, y que manejen toda esa realidad. En un escenario que es difícil, porque el mar es difícil, ¿viste? Nosotros llevamos más de 1000 jóvenes que se iban turnando, rotando, porque llegar al sur tocando puertos nos llevó varios meses. Entonces había que organizar el traslado en avión, en micro, para los cambios. Entonces fue una experiencia maravillosa. Nosotros la prioridad nuestra era cuidar a los compañeros, no tuvimos ningún accidente de compañeros, pero sabíamos que íbamos a los mares más difíciles del mundo. Como digo, el mar no es fácil, uno se marea, vomita, el frío, el calor, puede haber accidentes. Uno cuando al fútbol se golpea una pierna, en el mar te morís. Bueno, entonces tomando todas las precauciones, nosotros iniciamos esa travesía, tuvimos un buen apoyo del gobierno desde el punto de vista que puso en cierta medida a disposición, que nos fue acompañando a la prefectura naval. Yo también me juntaba con el secretario general de la Armada, que nos dio equipos, los trajes, comunicaciones. Así que, porque esto también hace un rol de las Fuerzas Armadas. Claro. Nosotros acá sumamos los sectores populares a este gran espacio. Así que tocamos más o menos 17 localidades costeras. Acá ya, salida acá y llegar a Mar del Plata es un gran hecho, porque bueno, tenés un puerto, un lugar donde amarrar cada 100 kilómetros. Y acá en Mar del Plata no tenés, porque lo tenés que llevar. La Valle, por las mareas, la baja profundidad, no podés entrar. En el partido de la costa tampoco tenés. Entonces tenés que ir de acá 400 kilómetros en un mar muy difícil de varios días. Entonces no es fácil, son muy pocos los que van. Y de Mar del Plata al sur, peor. Bueno, ahí tenés el puerto de Queiquén, pero después ya tenés que irte a Bahía Blanca. Y así sucesivamente. Entonces tampoco hay una infraestructura. Y en el sur lo que también vimos que la falta de esa infraestructura hace, vos tenés diferencia de marea de 8, 10, 12 metros. Entonces vos en una noche baja la marita, es una fuerte corriente de 10, 15 kilómetros. Entonces no tenés lo que se dice que vos tirás un bloque de cemento en el fondo y amarrás una boya y el velero, la embarcación queda y sube y baja con la marea o un muelle flotante. No tenés. Entonces tampoco tenés dónde amarrar. Entonces no existe esa infraestructura, porque el pueblo nuestro, a partir de una política de todos esto, y incluso sobre todo después de Malvinas, lo hacen vivir de espalda al mar. Entonces nosotros llevamos a todos estos jóvenes que se iban turnando, incluso en cada localidad, nosotros parábamos 10, 15 días, mientras venían distintas tripulaciones, salíamos con la gente, con los sectores populares de esas ciudades, que conocieran sus ciudades del mar. Así que fue un hecho histórico, además, a nivel de las provincias de esta localidad, de una gran trascendencia, porque llevaran jóvenes argentinos del sur de Mar del Plata a Ushuaia, que nunca llegó un velero como joven, era un hecho político. Claro. Por supuesto que los grandes medios nos ninguneaban, ¿no? Pero así que fue una experiencia bárbara, y vamos charlando de historia, vamos charlando de la realidad así de Malvinas, geopolítica, porque así muy sintéticamente, ¿quién sabe los distintos grados de soberanía que tenemos en el mar? El gobierno anterior, con Néstor y Cristina, del punto de vista geopolítico se avanzó mucho. Por ejemplo, se definieron los límites, o sea, ahí se definió con el nuevo mapa explicar oficial los diferentes tipos de soberanía del mar? De acuerdo a incluso el nuevo mapa que se aprobó hace 3 años, se fijó que nosotros somos un país bicontinental. O sea, tenemos el continente latinoamericano, el cono sur, que llegamos hasta Ushuaia y los estados. Pero también reivindicamos nuestra soberanía del sector antártico. Entonces, nuestro límite sur es el polo sur. Porque de acuerdo al Tratado Antártico, si bien no se reconoce soberanías, el Tratado Antártico plantea que aquellos países que se consideran que tienen derecho lo pueden plantear. Claro. Así como los británicos de Malvinas dicen que ese es su sector y le pusieron el nombre de la reina Victoria,
Nosotros, ese es nuestro sector, somos el país que más antiguo está en la Antártida, antes que los ingleses, nosotros estamos con presencia permanente. Entonces nuestro límite sur es el polo sur, somos un país bicontinental. Y hacia el mar, o sea, hacia el este, nosotros tenemos cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Porque vos decís, los distintos grados de soberanía. Vos tenés hasta... El mar no se mide por kilómetros, se mide por millas. Una milla son 1852 metros, que equivale casi 2 kilómetros. Entonces, nosotros tenemos un mar territorial que son 20 millas, que equivale casi 40 kilómetros de la costa, o sea, estas 12 millas, tras 12 millas, no 20 millas, es territorio nacional. No puede pasar un avión porque entra en nuestro espacio aéreo, un barco, un submarino, todo, hasta las 12 millas nos pertenece a nosotros. Ahora, de 12 millas a 200 millas, ¿no?, que son 200 millas, casi 400 kilómetros de la costa, eso se llama zona de exclusión. O sea, nosotros somos soberanos de lo que hay del mar para abajo. O sea, los peces son nuestros, lo que hay en el fondo marino es nuestro. Entonces puede avisar y pasa un barco. Lo que no puede hacer es pescar. Claro. No puede sacar nuestros recursos. O sea, del mar para abajo. Entonces, si nosotros vemos en un satélite, y filmamos de noche, vamos a ver que en la milla 201 están todas las flotas internacionales. Claro. Hay grandes ciudades, porque de noche se pesca con grandes luces para atraer los cardúmenes. Entonces, en la milla 201 están todas las flotas internacionales. Teniendo en cuenta que nuestra plataforma continental es una de las más ricas en el mundo porque tiene poca profundidad. Ahora, de acuerdo a la nueva resolución de las Naciones Unidas, de la Convención del Mar, hay un nuevo marco de soberanía que es de las 200 millas a 350 millas, o sea, 150 millas más. O sea que son cerca de 600 kilómetros, 300 millas, que de ahí de las 200 a las 300, 350, son 150 millas más, somos soberanos de lo que hay en el fondo del mar. O sea, pueden pescar, lo que no pueden hacer es de lo que está apoyado en el fondo del mar para abajo le pertenece a una nación. Entonces, es decir, los hidrocarburos, los minerales raros, incluso las conchillas esas de Shell que están posadas en el fondo nos pertenecen. Entonces, son los 3 grados, ¿no? Las 12 millas, mar territorial, 200 millas, que es lo que hay del mar para abajo, y de las 200 a las 350, lo que hay en el lecho marino. Entonces, esto es un desafío para la Argentina, claro, en el futuro. 2 Argentinas paralelas en el mar. Ahora, la presencia colonial británica hasta 1986, que ellos planteaban la reivindicación de las islas como hecho concreto de 3 millas alrededor. A partir de eso se empiezan a extender y reclaman las 200 millas y las 350 millas, y a partir de esta presencia del sector antártico. O sea que nos disputan 2/3 de nuestra plataforma. Claro. Y además las Georgias. Entonces, nosotros, y ellos tienen la base de la OTAN. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Yo creo que en los gobiernos de Néstor y Cristina se avanzó, se definieron los límites. Entonces nosotros desde el campo popular, con Evelio, la sanmartiniana y las charlas que damos junto con otros, gente como vos, pensamos que el campo popular, el pueblo tiene que asumir esto, no puede quedar solo en la dirigencia, ¿no? El pueblo tiene que asumir, porque si lo asume el pueblo, tenemos futuro de defenderlo. Por eso nosotros fuimos con los jóvenes recorriendo toda esta zona para que esto sea parte de una política de Estado. O sea, el pueblo asuma esto. Así que hicimos ese viaje. El gobierno, en los 2 últimos años, impulsa correctamente lo que es el proyecto Pampa Sur. Llevar una presencia militar frente a los ingleses y la base de la OTAN es difícil. Además, nosotros planteamos por Constitución que vamos a resolver el tema de Malvinas en forma pacífica, pero con una política muy activa a nivel internacional. Sumamos a América Latina, sumamos a los países de China más 77, en todos los foros, una política muy activa, pero pacífica. Entonces impulsa este programa Pampa Azul, llevando a todos los científicos a todos estos espacios. Compra varios barcos supply para llevar a estos científicos a Rusia, mientras arreglaba el Irizar. Hace un fondo para meter, además, desarrollar tecnología. Entonces, de esta manera empezamos a tener presencia integral en este espacio y le damos la lucha a los ingleses en todos los terrenos. Entonces, bueno, todo ese acompañamiento nosotros hicimos punta con los jóvenes. Entonces, así llegamos a Isla de los Estados. Isla de los Estados es lo más cerca a Malvinas.
Estamos a 350 kilómetros de Malvinas. Lo que fue el producto de la guerra con Chile, había una población ahí. Claro. Pero en función que decían que algunos eran chilenos, los milicos sacaron a todos. Entonces lo único que hay en esta isla es un puestito de la Armada, que hay 3 hombres de la Armada, un guardia marina por lo general y 2 cabos, 3 a lo sumo, muy rudimentario, que está metido en un fiordo ahí donde llegamos nosotros. El resto está deshabitado. Cualquier manotazo de los ingleses. Además lo han hecho una reserva, entonces no se permite ninguna actividad. Entonces la fundación, cuando nosotros llegamos, estuvimos 2 veces ahí, estuvimos en el Faro del Fin del Mundo, la idea es buscarle la forma. ¿Cómo hacemos para tener una presencia permanente? Bueno, hagamos una estación científica. Nosotros tenemos convenios con la Universidad de Buenos Aires, la parte científica, y lo vamos a instalar. Y al tener un velero, una embarcación, que esa vela, porque si te movés a motor es una fortuna, nosotros desde Ushuaia vamos y venimos cuando queremos. Hoy vos querés ir a los Estados y no te lleva el armado, no te lleva nadie. ¿Cuánto tardás a vela de Ushuaia a Isla de los Nosotros Estados? llegamos en 2 días. Ah, está cerca. Está cerca, lo que pasa es que hay fuerte corriente Claro. y eso, pero llegás. Ahora, si hoy no te lleva la Armada, que va cada 45 días a hacer el recambio de esta gente que está ahí, no te lleva nadie. Entonces nosotros teníamos esa libertad de acción, de ir, de recorrerlo, nos asentamos. Entonces, y esto lo hablamos en su momento en Tierra del Fuego, y establecer ahí que estamos ya con gente, con los portuarios, ahora hay nuevo intendente, con Walter Boston, de establecer una delegación nuestra. Para de esa manera vamos y venimos. Históricamente el país se la da a Piedrabuena, lo que es esta isla, porque a los ingleses les interesaba, porque en Malvinas no hay árboles, no hay madera. Claro. Entonces ellos la sacaban de Isla de los Estados. Entonces querían, incluso se le ofrecieron comprarla, aunque sea la mitad, que por suerte, gracias a este personaje de Marino, la conservamos. Entonces nosotros, todo esto es fundamental, y llevar jóvenes. Tenemos que ser un país de marinos. Ahora, vos los entrenás, los preparás, no alcanza con la Río de la Plata. Claro. Tenés que hacerlo en el mar, y en los mares más difíciles. Yo fui como capitán, llegamos a Ushuaia, pasamos por ir a los Estados, volvimos a ir a los Estados, nos transformamos en el Museo Itinerante de Malvinas, porque lo hicimos en la ofrenda floral cerca donde vivieron el general Belgrano, ahí lo transmitimos directamente al museo, una comunicación que hicimos, claro, donde las escuelas que estaban hablaron con nosotros y participamos de ese homenaje. Entonces, y estamos en estos mares muy difíciles. Nos comimos varias tormentas. Ahora, cuando regresamos a Buenos Aires, yo cedo el mando, viene otro grupo, y saliendo de ir a los Estados Santa Cruz, sorprende una tormenta que se adelantó, y el capitán dio la prioridad de defender la tripulación, decide pedir apoyo a un pesquero en una situación de emergencia, porque se le paró el motor, y lo traían de arrastre. Cuando lo traen de arrastre, con el pesquero, cuando estamos entrando ya al canal de Beagle, se corta por la tormenta y se pierde el velero. No había nadie a bordo del velero, no se lo buscó intensamente, pero nosotros, toda la tripulación salió ilesa, y después salimos a buscar el velero. La fundación, con compañeros portuarios, alquilamos y nos ofrecieron unas avionetas, recorrimos Isla de los Estados, no vimos nada, hasta que hacemos ya un estudio pormenorizado y vemos que las corrientes y el viento lo llevan a Malvinas. O sea, este velero, la San Martiniana, evidentemente quería llegar a Malvinas. La cuestión es que lo salimos a buscar, y antes de llegar al sur de Malvinas, fuera de la zona de exclusión, porque después de la guerra los ingleses, además de reclamar 200 millas, ellos ponen una zona de exclusión de 150 millas. No puede meterse en ningún barco argentino nada, porque te sale un cazabombardero, claro, te sale un submarino. Entonces, nosotros arreglamos con el piloto y fuera de esa zona, al sur de Malvinas, donde calculamos que está. Antes de llegar ahí, que estaba el velero, no se había hundido, estaba todavía, nos intercepta un cazabombardero británico de guerra, esto de última generación, entonces una avioneta civil, claro, con trabajadores adentro y gente de nuestra, buscando ahí en el mar, se nos intercepta, se nos pone a la cola, nos amenaza con los misiles, no se comunica el piloto, y el piloto dice, bueno, volvamos de arriba, así que tuvieron que volver, y al día siguiente detectan el velero nuestro y lo manotean ellos, y se lo llevan a Puerto Argentino. Y está un año en Puerto Argentino. Entonces, si nosotros no lo recuperamos, se lo quedaba la corona inglesa. Claro. Que por supuesto la nata salió, que
velero de la Cámpora, Claro. todo esto que, bueno, entonces En hicimos Malvinas a Julio lo conocen. bueno, entonces Todo, hicimos sí, los sí. trámites, ¿no? Teniendo en cuenta no afectar el principio de soberanía. Porque cuando primero lo agarran los ingleses, Cancillería en ese momento, el gobierno, tenemos relación con los ingleses, no con los Kelper. Pero los ingleses se lo dan a los Kelper. Entonces nosotros, el gobierno, no podemos tener una relación oficial con los Kelper. Claro. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos? Entonces nosotros hacemos todo un equipo, que después viaja a Malvinas. Yo no voy porque soy teniente de fragata, tengo una relación con funcionarios que se ha retirado. Entonces mandamos un equipo, demostramos los papeles, y en este caso, estos que son piratas, bueno, se movieron de acuerdo a las leyes del mar y reconocieron que nosotros éramos los propietarios. Así que mandamos un equipo, entre ellos fue la primera Leo, fue con Flor, que fueron a Malvinas, y ellos lo tenían en el puerto, y así lo recauchutamos sin motor y lo trajimos fines de 2015, y ahora lo tenemos en Puerto Deseado, ¿no? Un grupo de 6 compañeros nuestros bien experimentados a vela, y llegamos a Puerto Deseado, que ahora lo tenemos afuera del agua, Puerto Deseado, acondicionándolo